Hola mis amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. En esta ocasión quiero traer para ustedes este corto video, especialmente para los líderes que hoy en día están allí trabajando en las iglesias, en el ámbito de la predicación, algo muy hermoso que Dios nos permite hoy en día para edificación de la iglesia. Entonces vamos a tratar de manera muy puntual unos acercamientos, en este caso del liderazgo. Acostumbramos a predicar muchas veces en las iglesias, pero a veces no sabemos qué estamos haciendo con la predicación. Bueno, es cierto que nos preparamos para llevar un mensaje a la iglesia, creemos que Dios nos ha ayudado a interpretar de manera correcta la palabra. Primeramente vamos a mirar unos pasos fundamentales y es la preparación. Primeramente la preparación. ¿Cuál es la correcta preparación para yo predicar en mi iglesia o en una célula, donde quiera que vaya a predicar el mensaje? Empezando que debe ser una persona idónea, que tenga la preparación espiritual primeramente, que tenga una comunión con Dios, que tenga acercamiento con el Padre continuamente, que no acostumbre a preparar sermones para la gente. Primeramente, en los estudios bíblicos que tenemos frecuentemente, el Señor nos habla a nosotros con qué autoridad podemos ir a predicar si no sabemos, porque Dios no nos ha hablado a nosotros ese mensaje, sino que preparamos un mensaje para la iglesia y que muchas veces nosotros no lo estamos viviendo. Entonces la invitación es primeramente a preparar un mensaje no para otros, sino que diariamente, o cuando tengo mi tiempo devocional y de estudio bíblico, ¿sí? Que es un tiempo extenso que debo sacar. Si soy un predicador, si estoy predicando el mensaje, debo sacar tiempo para prepararme. Primeramente haciendo estudio para yo conocer más de la palabra, conocer más los atributos de Dios, para conocer más la historia bíblica, para conocer más a Cristo, para conocer más el mover del Espíritu Santo de Dios. Entonces, tenemos que tener eso en cuenta, no preparar una clase para las personas que están viendo o para las personas que nos están escuchando, no. Es preparar una predicación, preparar un sermón conforme a lo que Dios ha hablado a nuestra vida y que vemos también la necesidad para los demás. Esta preparación es a base de mucha oración. Oremos a Dios. ¿Cuándo? Antes de empezar la lectura del estudio bíblico, que es de edificación primeramente para mí como predicador. Segundo, orar en medio del estudio de la palabra. Si estás estudiando un pasaje, detente cuando vayas a la mitad de este periodo o cuando ya leas una vez el pasaje, ora y dile a Dios que te dé sabiduría, recálcale en la intención de tú aprender. Tienes que leer repetidas veces, leer varias veces un pasaje para encontrar los tesoros que el Señor tiene para ti. Y en última instancia, orar después. Orar para que el Señor sea ayudándote a ejecutar lo que Él a través del pasaje te está dando a entender. Siempre la oración es la parte importante, es el bastón para yo caminar en esto bien hermoso que se llama la predicación, algo que se llama homilética, el arte, esa cosa hermosa que Dios nos ha dado, esa herramienta eficaz de la predicación. Bien, entonces esto es lo primordial. Bueno, más allá hoy vamos a tratar otros puntos y es qué clase de predicación o de sermón estoy predicando. A veces empiezo a predicar, estudio un pasaje y este es el que voy a llevar, pero no sé ni por qué línea voy, ni cómo desglosarlo. Y hay muchos pasajes que tienen algunas preguntas, unos tipos de sermones que llevan unas preguntas explícitas, el por qué, el para qué, quién, cuándo, dónde. Muchas preguntas de estas que se pueden hacer a un pasaje para empezar a desglosar más e introducirnos en la parte del estudio, porque no es en la parte de la predicación, sino del estudio que hacemos, un estudio muy minucioso para yo poder desglosar de manera correcta. Bueno, aquí en este seminario para preparar a predicadores,
Vamos a mirar el sermón y sus clasificaciones. Yo lo he clasificado en 3, hay otras personas que lo han clasificado por 5, ¿cierto? Pero yo lo empiezo a resumir en 3 clases de sermón, 3 clases de sermón, ¿sí? Entonces aquí en la pantalla van a ver, ahí les voy a colocar las clases de sermón y yo lo he sacado en 3. El primero es el sermón textual. ¿Cuál es el sermón? Este tipo de sermón es aquel que se limita solamente a leer y estudiar un texto y que él mismo tiene la explicación en sí. Ahí mismo tú puedes explicar. Ahora vamos a entrar en materia. También el punto número 2 es el sermón temático o tópico, ¿sí? Y el tercero, el sermón expositivo. Entonces vamos por partes y hoy vamos a mirar solamente el sermón textual. El sermón textual. Aquí hay algo que he redactado, dice, se llama sermón textual aquel cuyas divisiones principales surgen del mismo texto principal con el objetivo de explicarlas una a una. O sea, todas las explicaciones están ahí mismo en el pasaje, leyendo versículo por versículo, pero hay que tener en cuenta un patrón muy importante. Todas las explicaciones y el desarrollo en sí del plan de la predicación se fundamentan en el texto mismo, de tal forma que el texto se explica palabra por palabra. Hay que tener en cuenta esto, son estos pasajes que están ahí mismo en un solo capítulo, empiezas a leer, pero hay una clave y es que se considera un sermón textual cuando el texto no tiene más de 2 versículos, incluso hasta 3, pues son cortos. Yo lo he denominado que muchas veces tú puedes predicar en una célula, un devocional, un versículo y que no tienes la necesidad de saltar a otros, o puedes leer 2 o 3. Yo coloqué 2, pero pueden ser hasta 3, algo breve, porque de lo contrario entonces ya este sermón no es considerado un sermón textual, sino un sermón expositivo. Bien, y vamos a darnos cuenta por qué. Entonces, otra vez, el sermón textual es aquel que usted encuentras en un solo capítulo, una sola parte, y no consta sino de 2 o 3 versículos que tú tomes del pasaje y que este mismo, a medida que lo vas tratando o trabajando, él mismo tiene la explicación incluso palabra por palabra. Hay versículos que palabra por palabra te hablan mucho y te hablan de cualidades de X personas o de una localidad o algo que sucedió, y es muy importante no omitirlo. Aquí yo tengo varios ejemplos. El ejemplo 1 habla, voy a ponerle el tema a la reflexión que voy a dar. Este es un tipo de ejemplo. El tema es características de un buen cristiano. Características de un buen cristiano. El texto, el pasaje base está en el libro de Hechos, capítulo 11. Sí, vamos a buscar. Hechos, capítulo 11, el versículo 24. Vamos a ver qué dice la palabra. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y el versículo dice, y una gran multitud fue agregada al Señor. Amén. Esto dice ese pasaje. Podíamos antes leer todo el contexto para que usted pueda entender a qué se refiere. Y yo le he hecho una introducción. Dice, en esta introducción alguien está hablando de una pareja de esposos que se hospedaron en un hotel, ¿cierto? Y vamos a ver que la esposa del evangelista dice que él predicaba de espalda, ¿cierto? Que su cónyuge, él predicaba de espalda. Este término indica que esto quiere empezar a decir que él predicaba con el ejemplo, ¿cierto? Para ser un buen cristiano necesitamos tener un buen testimonio y este se evidencia a través de las características de la persona. En este pasaje bíblico encontramos un ejemplo digno de imitar y era la vida de Bernabé. Aquí voy a desglosar un poquito este pasaje que es muy corto, es sencillo. Bernabé, el primer punto, Bernabé fue un varón bueno.
¿Por qué? La palabra lo dice claramente. Porque era varón bueno. Se refería a Bernabé. Si lees el contexto del pasaje, se refiere a Bernabé. ¿Cierto? Necesitas leer todo el pasaje para darte cuenta que se refería a Bernabé. El punto número 2, otra conclusión o otro punto que he sacado allí, es que Bernabé fue una persona lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Sencillamente porque la palabra lo dice, ¿cierto? Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo. Y no solamente eso, sino que era una persona de fe. Dice que era lleno del Espíritu Santo y de fe. Aquí podemos explicar 3 características importantes de un verdadero cristiano. Que sea bueno, pero para ser bueno necesitamos creer en Cristo Jesús, porque la palabra dice que no había bueno, no hay bueno ni aun uno, y que necesitamos de Él, ¿cierto? Importante estar lleno del Espíritu Santo y tener fe. Entonces la conclusión dice, la vida de Bernabé nos brinda un hermoso ejemplo que todos los cristianos debemos buscar e imitar para que como a él nosotros seamos recordados como personas buenas, llenas del Espíritu Santo y de fe. No buena en el sentido de la palabra que conocemos, ay, que esta persona sí es buena porque hace X o Y cosas. No, bueno porque hemos sido justificados, santificados por Cristo Jesús. Entonces, hay un ejemplo. Voy a compartir con ustedes otro ejemplo, un poquito más amplio este ejemplo. El tema es, ¿por qué Jesús es el verdadero Salvador? Es una pregunta que muchos se pueden hacer. Entonces, lo vamos a hacer con un solo versículo. Estamos hablando el sermón o la predicación textual. Para que usted sepa, bueno, voy a preparar un tipo de sermón textual para mi devocional o para aquella vez que vaya a predicar otra vez en el templo. Entonces voy a utilizar uno que sea textual. Ya usted sabe que el método que está aplicando es textual. Es un versículo como este. Vamos a Lucas capítulo 1, versículo 35. Lucas capítulo 1, versículo 35. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amén. Este es el versículo. Vamos a trabajar sobre ese versículo. ¿Cierto? Entonces, podemos hacer una introducción como cuál. Yo le hice una introducción sobre hace tiempo, entre el siglo XIX y XX, surgieron varios hombres, ¿cierto? Autoproclamándose como el Cristo, ¿cierto? Y hoy algunas de esas sectas siguen ganando personas, ¿sí? Muchas de estas personas engañaron a muchas personas, a muchos seguidores, ¿sí? Asegurándole la vida eterna y las bendiciones de Dios. Sin embargo, solamente existe uno. Y vamos a mirar las cualidades de ese, que es el verdadero Cristo. Y aquí vemos en este pasaje como un ángel de Dios, el ángel Gabriel, nos enseña 4 características del verdadero Salvador y que son únicas de Cristo Jesús. Para eso la parte número 1 es, Él es el verdadero Cristo porque su nacimiento es obra del Espíritu Santo y no de hombre. Eso lo puedo encontrar ahí mismo en el pasaje. Dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Esta es una muestra de que el nacimiento no fue obra de hombre, de una intimidad entre un hombre y una mujer, sino obra del Espíritu Santo. Aquí hace la aclaración en el caso como el ángel está hablando a María, anunciando el nacimiento de Jesús. Punto número 2, otra característica de la cual, ¿por qué esas características hacen de que Jesús sea el Cristo y el Salvador? Dice, porque nació sin pecado alguno. Está en la número 2. Él nació sin pecado. Porque dice, por lo cual también el santo ser, o sea, el ser que va a nacer, ¿sí? El ser que traes en el vientre es santo, viene sin pecado. Y nosotros podemos empezar a decir que él no tuvo pecado porque nosotros sí nacimos con pecado. Y dice que somos santos o santificados cuando llegamos a los pies de Cristo. Antes no. Por ende, entonces, si el pasaje habla de que Cristo, el santo ser que viene en camino, dice, por lo cual el santo ser que nacerá, hace la fuerza en que es santo.
no el ser que va a nacer o el niño que va a nacer, el santo ser, o sea, vino sin pecado. Por eso es nuestro Salvador. ¿Sí ves cómo podemos estudiar allí en un solo versículo, estructurarlo, mirar, escudriñarlo y sacar muchas partes? El punto número 3, o la característica número 3, es porque es hombre perfecto. ¿Sí? Perfecto. Dice, porque el hombre, dice, porque, vamos un poquito atrás. Versículo 35. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá. O sea, no fue algo inventado de la nada, no fue algo que apareció aquí, fue algo que se originó por un nacimiento. Y el nacimiento en este tiempo era también una mujer que diera luz, era bien vista. Una mujer que no podía dar hijos no era bien vista. Se trataba como por afuera, imperfecta. Entonces, el hecho de que él viniera también a través de un parto natural, un nacimiento normal, entonces indica que la creación del Salvador vino a través de allí y es perfecta. Se finiticó de forma correcta. No apareció así de un momento a otro, como quizás otros lo podían esperar. No, fue de manera perfecta que Dios la detalló. Y el último, cuarto punto, es porque es Dios perfecto. Será llamado Hijo de Dios. Por ser llamado Hijo de Dios por primera vez, porque esto era una blasfemia que alguien se parara a decir, yo soy hijo de Dios. No, eso era algo fuerte para los judíos. Pero aquí se menciona que él, si es el Hijo de Dios, y lo podemos ver al final del versículo 35, será llamado Hijo de Dios. Cuando en la frase Hijo de Dios o Hijo de hombre, cuando tiene la H en mayúscula, porque no es normal encontrar excepto a los nombres, pero una frase normal, la primera letra en mayúscula no es fácil encontrarla, no es normal en nuestra lengua castellana. Pero cuando se refiere a algo importante como es Hijo del Dios Altísimo, H mayúscula se refiere a Cristo Jesús. Entonces dice que Él será llamado Hijo de Dios. Tiene esas cualidades hermosas. Entonces, aquí la conclusión que tengo, nadie más puede ser el Salvador del mundo porque solamente Jesús reúne las siguientes características. Uno, nació no por concepción natural de hombre y una mujer, sino por obra del Espíritu Santo. Fue concebido sin pecado alguno y nunca hubo pecado en Él. Es hombre perfecto, es Dios mismo. Bien, aquí le tengo dos ejemplos, tengo muchos más, pero aquí tengo estos dos que pueden servirle de referencia para usted poder encontrar un sermón textual y lo puedes extender mucho más a través del conocimiento que te da la iluminación del Espíritu Santo y que puedes sumergirte en la palabra. Entonces, este es el video que le quería compartir. En una próxima oportunidad vamos a ver los otros dos tipos de sermones, los cuales yo he clasificado, ¿sí? Lo que es la parte del sermón, el sermón en su clasificación. Hoy vimos el sermón textual. Vamos a ver a la próxima el temático o el tópico. Y por último, que yo lo he clasificado apenas así, el expositivo. Muy importante para que tú te identifiques. Bueno, este sermón que estoy preparando está el sermón, está en la línea de este sermón, está clasificado en este sermón. Entonces, para que tengas más fácil la estructuración de lo que quieres predicar. El Señor les continúe bendiciendo.